Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta reunión, en esta sesión virtual, vamos a platicar sobre la unidad uno del curso de Comunicación Estratégica orientada a los negocios. Nuevamente, bienvenidos. Me da mucho gusto volverlos a saludar, esperando que este curso sea muy enriquecedor para las relaciones laborales y estratégicas que tienen en sus respectivos empleos o en sus respectivos negocios, que es justamente la base de este curso, ¿no? Entonces vamos a empezar con la unidad uno. La unidad uno trata sobre la comunicación de los negocios y algunos aspectos más específicos. Les voy a compartir pantalla. Recuerden que el material que veamos en estas sesiones virtuales son respaldo de las presentaciones de cada unidad del curso y las cápsulas, que yo les llamo así cápsulas más que podcast. Cápsulas contienen material que refuerza esta información y sobre todo es material de interés en cuanto a tendencias, noticias que se relacionan con cada unidad del curso, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, como les estaba comentando, la unidad uno se titula Comunicación de los negocios, la cual, bueno, es básica, es fundamental para que cualquier negocio de cualquier giro tenga éxito en su área de especialización, ¿no? Entonces, básicamente, como ya se lo podrán imaginar, la comunicación es esa transmisión de información a través de diferentes elementos comunicacionales, como son pues el canal, el emisor, el receptor, el canal de comunicación, reitero, los posibles elementos que estén en este ambiente entre entre el proceso comunicacional. Evidentemente, pues uno de nuestros receptores principales son los clientes, ¿sí? Tanto el cliente interno como el cliente externo o el cliente final, recordando que el cliente interno son aquellos colaboradores que participan en el proceso comercial que cada negocio o cada empresa establece, ¿sale? Entonces, los fundamentos de la comunicación, bueno, como le estaba comentando, es un proceso fundamental de vida en donde el principal objetivo es interactuar con personas, con empresas, con entidades en donde se necesita establecer una comunicación y básicamente haya una relación. Por eso se dice que la comunicación es el motor de las relaciones, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, yo siempre les comparto a mis colegas, a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, que cuando se quiera afectar o mejorar una relación de cualquier tipo, en cualquier contexto, la base es la comunicación, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos estos principios básicos, es más fácil alcanzar un objetivo mutuo o alcanzar un objetivo con públicos o audiencias que sean de interés organizacionalmente hablando. En este caso, como les decía, pueden ser los clientes finales, las empresas que también son clientes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un contexto publicitario en donde nuestros clientes, como las marcas, necesitan alcanzar a una audiencia con un mensaje específico sobre marcas, productos, servicios, etcétera. ¿Ok? Evidentemente también en este proceso comunicacional están inmersos emociones, deseos, ideas que es importante ordenar y contextualizar porque no es lo mismo hablar con pues un cliente individual que con un cliente empresarial en donde los intereses varían, ¿no? Pueden cambiar y también es importante saber medir el contexto, saber medir utilizando emociones, ideas o no utilizando emociones, si las hay, tratar de administrarlas correctamente para no afectar negativamente la comunicación que se establezca, por ejemplo, con un proveedor, ¿no? Con un socio de negocio, en donde evidentemente lo que les interesa es nada más la información y dejando de lado la parte emocional, ¿ok?
Los principios de la comunicación corporativa se basa en aquellos que guían la estrategia que cada empresa quiere ejecutar a través de tácticas, de técnicas que generen este objetivo de comercialización, de posicionamiento, de conciencia, de marca, de producto, en donde estos principios les van a las empresas a garantizar coherencia, transparencia, por ejemplo, hablando de un contexto público o de gobierno, en donde pues lo que se pretende es que los ciudadanos o los usuarios de un servicio público queden tranquilos con la información que se maneje de una forma clara, transparente, confiable, que les permita tomar decisiones con relación a cohabitar, ¿no? En un contexto social, político, etcétera. Ujú. Entonces, la comunicación, además de ser efectiva, tiene que ser proactiva. ¿Qué es proactiva? Que tenga esa característica de prevención de problemas, de conflictos. Por ejemplo, en una empresa, a veces la comunicación entre los colaboradores genera pues malos entendidos, genera situaciones de huelgas, por ejemplo, de falta de información sobre los pagos o sobre las responsabilidades de cada área. ¿Por qué? Porque no se manejó una comunicación específica, ¿no? De estos detalles en los diferentes contextos y por lo tanto, pues no se pudo proactivizar, si es que existe el verbo, o se pudo prevenir algún tipo de situación negativa para la empresa, tanto interna como externa. El flujo de la comunicación en la organización es muy importante. ¿Qué es flujo de la comunicación? O sea, que en todos los niveles organizacionales, no importa si son gerenciales, operativos, estratégicos, tácticos, se maneja un flujo natural, un flujo que ahora está muy de moda, este adjetivo orgánico, ¿no? Sin manipular, sin controlar la cantidad y el tipo de información que pueda llegar a los diferentes niveles o a las diferentes personas dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de un negocio, etcétera, ¿no? Entonces aquí es muy importante saber administrar la información para que todos estén en la misma estrategia, en la misma meta por alcanzar en sus diferentes áreas, ¿no? Digo, me queda claro que no siempre es prudente que todos los colaboradores de una empresa en sus diferentes lugares, ¿no? Hablando de funciones, puestos, estén enterados de toda la información en un cierto momento o de una cierta forma. Es decir, podemos nosotros manejar la información sin ser sin generar corrupción o sin nada más enterar de lo que nos convenga enterar a las personas dentro de una empresa, porque finalmente todos somos un equipo. Entonces, lo que sí es importante es saber cómo lo vamos a manejar para que todas las partes que componen a esta gran empresa, a esta gran organización, estén enteradas de lo que se va a hacer, de cómo se va a hacer, de cuál es su rol, cuál es su función, su responsabilidad, su derecho en este proceso comunicacional que establece ciertos objetivos con los clientes, con el gobierno, con los socios, con los proveedores, con los diferentes agentes dentro de una organización. Entonces, es muy importante el saber utilizar esta información de una forma fluida, de una forma clara, de una forma transparente, como lo acabo de mencionar, y sobre todo de una forma ordenada, ¿sí? Para que todos estén enterados bajo sus diferentes ubicaciones, bajo sus diferentes roles y que todos podamos coadyuvar a una meta organizacional. La comunicación y la visión de los negocios, disculpen la repetición de la palabra, déjenme se las borro para que no se repita. Ok, entonces la comunicación y la visión están muy de la mano. Evidentemente, recordamos que la visión es hacia dónde quiere llegar alguna empresa, alguna organización. Y obviamente para llegar a esa meta en diferente tiempo, la visión siempre debe manejar un tiempo, un periodo. Evidentemente vamos a tener que utilizar una herramienta que es muy importante y de esa herramienta hablamos de la comunicación, ¿no? Entonces, para poder hacer efectiva una visión,
para poder vivirla realmente, si nosotros pretendemos llegar a querer producir más unidades en menos tiempo o con menos costos, evidentemente vamos a tener que hacer uso de la comunicación en las diferentes áreas del negocio para poder llegar a ese objetivo, a esa visión en ese tiempo, ¿no? Porque también es importante, por ejemplo, que les informemos a los miembros de un negocio que en tanto tiempo se planea llegar a tal objetivo, ¿no? Como lo que se incluye en la visión, porque de nada sirve que la visión sea muy bonita, muy completa, sumamente romántica, ¿no? Hablando de un cliché corporativo, si nunca les avisamos a las personas que están inmiscuidas en esa visión que se tiene que cumplir un tiempo, ¿no? Se tiene que cumplir ciertos requisitos, condiciones, no sé, adquirir alguna tecnología, todos esos detalles no se comunican. Entonces, cuando hay omisiones de información, hay omisiones, hay huecos en la comunicación, pues es más complicado llegar a la visión de negocios. Cabildeo. ¿Qué es el cabildeo? Es una palabra que nos podría remontar a las haciendas, ¿no? A las tiendas de raya, pero no, nada que ver con eso. El cabildeo es una práctica que se utiliza mucho en las corporaciones, en las grandes corporaciones sobre todo, porque implica la interacción con tomadores de decisiones para influir en las políticas, leyes o regulaciones. La cápsula que les voy a cargar en la plataforma eStudy en la unidad uno, justamente habla de un ejemplo de cabildeo desde el punto de vista político, ¿no? En donde, porque es en donde más se utiliza en el contexto político o gubernamental, en donde, por ejemplo, algún gobernador o algún líder político se apoya en un líder empresarial tipo Slim, tipo la directora general o la CEO de Grupo Modelo, por ejemplo, para influir de forma más efectiva en los habitantes de un lugar, por ejemplo, ¿no? O que a lo mejor sea al revés, en donde algún jefe o algún gerente de una empresa importante se alíe con algún líder político, social, ¿no? Tipo un escritor, ¿no? Un pintor, un gobernador, un presidente municipal, para tener más fuerza empresarialmente hablando. Ese es el cabildo, ¿ok? Entonces, otro tipo de elemento en la comunicación empresarial y corporativa son los voceros y los sistemas de contención. Los voceros son o están designados para comunicar información oficial en nombre de la organización. Por ejemplo, aquí es cuando entra la figura de los directores de relaciones públicas, ¿no? Porque los publirelacionistas no solamente se encargan de aclarar información de una empresa, por ejemplo, hacia afuera con los clientes finales, sino también se encargan de hacia adentro, por ejemplo, los líderes sindicales también fungen como publirelacionistas, ¿no? Pero hacia adentro de la organización. Por ejemplo, cuando hacen reuniones con los colaboradores, con los sindicalizados, para hablar de ajustes en el sueldo o ajustes en los impuestos de la empresa o de los horarios de trabajo, ¿no? Este tipo de ejercicios de comunicación hacia adentro de la empresa. Los pueden llevar o pueden ser llevados por la figura de los voceros, ¿sí? Y lo que son los sistemas de contención se refiere a protocolos o a procesos formalizados o formales de gestión de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, principalmente cuando hablamos de crisis de negocios, ¿no? Por ejemplo, cuando hay especulación sobre recortes de personal, ¿no? Entonces aquí hay ciertos protocolos en donde pues se procura que la información no fluya desmesuradamente. Recordemos esta parte importante del flujo de comunicación, de información, que no afecte a la seguridad que tienen los colaboradores al seguir trabajando en esa empresa o al ya no seguir trabajando en la empresa. Entonces, bueno, ahí hay protocolos, hay procesos que deberían, ¿no? De estar indicando qué hacer cuando hay, por ejemplo, alguna falla en la rentabilidad o en la liquidez de una empresa que pueda generar recortes de personal en gran medida. Entonces, para que este tipo de acciones de procesos eh, nominales en una empresa no afecten
a los elementos, a las personas que trabajan en la organización, bueno, pues estos sistemas de contención facilitan, ¿no? El proceso de, pues de liquidaciones, de recortes y demás. Entonces lo hacen un poquito más llevadero, siempre y cuando estén bien estructurados. La comunicación que se enfoca en los productos o hacia los productos, pues tiene que ver con la publicidad, ¿no? La que eh, voy a utilizar un adverbio para dejarlo más claro. Antiguamente se utilizaba en la mercadotecnia, ¿no? Que era, bueno, ¿cómo voy a difundir que el producto tiene este precio o se puede comprar en tal lugar o maneja ciertas promociones? Ese tipo de información se llama comunicación enfocada en los productos. Tiene que ver más enfocada en la parte de marketing, ¿ok? La comunicación enfocada en las personas pues es principalmente la que en teoría tendrían que manejar todos los líderes o los jefes de área o los coordinadores o los supervisores para entablar estas relaciones efectivas, eficientes y eficaces con todos los colaboradores de las diferentes áreas del negocio. Ujú. La comunicación enfocada en procesos es la que se maneja sobre pues, la cantidad de producción o los elementos de seguridad e higiene en la empresa o sobre las zonas de convivencia entre colaboradores o las fechas de tal o cual acción. Toda esa información que se va a entregar hacia los colaboradores sobre procesos dentro de la empresa se refiere a este tipo de comunicación. La comunicación enfocada en el cliente, pues es básicamente, por ejemplo, la que se relaciona con el servicio al cliente, con el servicio post, pre y durante la venta, que estén los clientes sintiéndose acompañados, sintiéndose informados de lo que se relaciona con el producto o servicio que compraron o de cómo van a seguir en la relación comercial de largo plazo con la empresa. Toda esa información que les vamos a dar a los clientes o les estamos dando o les dimos, ¿no? Pues tiene que ver con esa comunicación enfocada a los clientes. La comunicación enfocada a los stakeholders o a los proveedores o a los socios de negocio es la información que tiene que ver pues todo relacionado con los pagos, las compras, el transporte, la logística, toda la parte de indicarles a nuestros socios que no están necesariamente todo el tiempo ahí con nosotros en la empresa, como lo están los colaboradores o los CEOs o cualquier otro elemento, sino que nada más los vamos a estar viendo pues ocasionalmente o cuando lo requiere el proceso. Es la comunicación que hay que tener muy clara, muy específica con estos tomadores de decisiones, estos socios, estos proveedores, porque pues finalmente también son parte de los clientes de la empresa. ¿Por qué es importante la comunicación interna? Bueno, yo creo que lo viven y todos lo hemos vivido cuando trabajamos en equipo, ¿no? Por ejemplo, que sobre todo en equipos que no elegimos, sino que se nos asignan, pues muchas veces las diferencias de formas de trabajo, horarios, especializaciones, puede hacer que el objetivo del equipo, en este caso de la empresa, pues se vea afectado. Entonces, la comunicación interna es muy importante para establecer límites, ¿no? Establecer roles, establecer responsabilidades, obligaciones, para que estos elementos armonicen la comunicación, ¿no? Y se genere la consecuencia positiva que todo equipo de trabajo, pequeño o grande, pretende alcanzar. La comunicación puede darse de forma ascendente, descendente y horizontal, hablando, por ejemplo, de un organigrama. La comunicación ascendente es la que se da hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, hacia nuestros líderes, hacia nuestros coordinadores, jefes, ¿no? Tradicionalmente hablando. La comunicación descendente es la que se da hacia nuestros subalternos o hacia nuestros colaboradores que dependen de nosotros. Entonces, tendremos que manejar otro tipo de comunicación que se llama descendente y la horizontal es la que se da hacia nuestros colegas, hacia nuestros similares, por ejemplo, nuestros equipos, nuestros compañeros de equipo, ¿no? Hablando, por ejemplo, si vamos a manejar el área de compras, de finanzas, de ingeniería, de producción, la cuenta de Nestlé, bueno, pues ellos serían
tendríamos que manejar una comunicación horizontal con estas áreas para poder desarrollar el proyecto que requiere el cliente. Las barreras, siempre, como en todo proceso, incluyendo en el comunicacional, hay elementos que pueden afectar o dañar este proceso y provocar un estancamiento del objetivo organizacional. En este caso hablamos de las barreras y obstáculos en la comunicación, que bueno, pueden ser, por ejemplo, los elementos emocionales que en un principio les comentaba. Por eso, pues, ahora está muy, no de moda, sino muy sugerida lo que es la inteligencia emocional en las organizaciones, ¿no? De hecho, se buscan capacitaciones, cursos que familiaricen este concepto entre los colaboradores de una empresa, de tal forma que sepan administrar sus emociones en beneficio de los objetivos empresariales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos no nos hemos topado con procesos parados, estancados o olvidados simplemente porque una u otra persona o varias de tal área no quisieron desarrollar tal actividad o qué sé yo, ¿no? O hay algún conflicto personal que evidentemente daña el objetivo de un área o de toda la empresa. Por eso incluso hay ciertas limitaciones en cuanto a las relaciones interpersonales en la empresa. De hecho, están algunas prohibidas justamente para evitar este tipo de obstáculos en los procesos y por supuesto en la comunicación, que son la base del éxito de estos procesos. Entonces, este tipo de barreras y obstáculos, pues valdría la pena incluirlos en los protocolos, por ejemplo, en los procesos de contención que ya platiqué hace rato, para que sepamos cómo manejarlos, cómo solucionarlos, si es que se pueden solucionar, o cómo utilizarlos para el bienestar de los objetivos y de las personas que colaboran en una organización. Hay estrategias, evidentemente, para mejorar la comunicación, ¿no? Evidentemente, el conocimiento está siempre detrás de casi todas las estrategias. ¿A qué me refiero con conocimiento, no? El saber lo que hay al final de un objetivo o cuál es el objetivo de mi área, de mi equipo de trabajo, de mi empresa, sea que estemos hablando de un negocio o de una empresa o como parte de una empresa, para yo saber cómo actuar y cómo mejorar, cómo comunicarme con las personas o las áreas que están detrás de ese objetivo, ¿no? De esa información, de ese conocimiento que yo sé que es necesario practicar para poder comunicarme mejor y poder cumplir los objetivos generales, ¿no? Entonces, hay estrategias como, pues evidentemente, las capacitaciones, hay estrategias de familiarización entre empleados, perdón, entre colaboradores, tipo los ejercicios que se hacen al principio de la jornada, en donde pues todos se reúnen adentro o afuera de la empresa para establecer que van a trabajar de una forma unida, de una forma organizada, de una forma actitudinalmente positiva, ¿no? En donde todos se vean más que como simples compañeros o subalternos o jefes, como parte de un todo, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias más, de coaching, por ejemplo, de juegos laborales, se llaman, pues hacen que las personas se sientan eso, personas, más que una nómina, y esa confianza, esa pertenencia genera una comunicación más clara, una comunicación más segura, ¿sí? Más compartida y contextualizada entre todos los miembros de una organización. La comunicación debe ser asertiva, empática, que bueno, son conceptos muy similares que van relacionados con esta parte de comunicarte convenientemente, o sea, aquí no hay que malentender la palabra conveniencia como con el interés, eh, un interés quizá económico, un interés laboral de, pues yo nada más me comunico bien con mi jefe porque me conviene. No, no, no. La parte conveniente me refiero a ser asertivo, hablar, comunicarte con la persona o con el área correspondiente cuando se deba o cuando sea preciso hablar, comunicarse con esa área, con esa persona, ¿no? Porque a veces comunicarte de una forma precisa
como les decía, conveniente, cuando realmente amerita comunicarte, no se da en todas las áreas o en todas las personas, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar, evidentemente, una consecuencia negativa a largo, corto o mediano plazo. Entonces, aquí es importante el saber expresar las necesidades de cada persona, de cada área, de una forma cuidadosa, sensible, prudente, repito, porque hay veces que las áreas están muy ocupadas o hay objetivos por cumplir que necesitan toda la atención, el silencio incluso necesario, como para tú llegar y no es que hay que hacer una junta urgente, cuando realmente la junta en ese momento no es pertinente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues no fomentan esta asertividad y empatía de la que estoy platicando en esta diapositiva. Existen herramientas, por ejemplo, variables para cada contexto comunicacional. Por ejemplo, pues evidentemente los correos, ¿no? O, ay, se me fue la palabra, disculpen, los memorándums, ¿no? Digitales o todavía hay empresas que los manejan impresos, los letreros, ¿no? Incluso en la empresa es una herramienta de comunicación. Por ejemplo, hay empresas internacionales, globales incluso, que manejan comunicación auditiva, por decirlo así, sensorial, en donde hay espacios en donde se deja cierta música o cierta información auditiva eh, para generar espacios o pausas que mejoren el ambiente organizacional. Esos también son herramientas de comunicación. También las personas, algunas personas, por ejemplo, dentro del área de talento humano o de recursos humanos, eh, pueden fungir como herramienta al estar, pues, identificando qué áreas necesitan ciertas cuestiones de información o de reunión o de dinámicas de integración, en donde en ciertos días o en ciertos horarios eh, visiten estas áreas para conocer las necesidades de comunicación que requiere cada área, por ejemplo, o algunas personas, ¿no? Aquí también nos podemos apoyar con los psicólogos industriales que también pueden fungir como una herramienta de comunicación más emocional y cuidadosa con las personas que lo requieren, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay redes sociales dentro de la empresa, incluso hay empresas que manejan un intranet para también evitar distracciones con redes sociales externas, tipo que los colaboradores estén en el Facebook o en estas redes sociales que hagan o generen tiempos de holgura dañinos para la empresa o los procesos dentro de la empresa. Entonces, como ven, hay diferentes herramientas que incluso ustedes, como líderes de su área o como estrategas de negocio, pueden crear o pueden combinar para alcanzar el objetivo que establezcan, ¿no? Entonces, pueden ser objetivos de convivencia, objetivos rentables o de ventas, objetivos o más comerciales, objetivos de conocimiento. ¿Cuántas veces trabajamos en la misma empresa y no conocimos al de tal área, ¿no? Bueno, pues ahí podríamos diseñar una herramienta para poder integrarnos mejor entre las áreas, etcétera, ¿no? La comunicación en crisis. Bueno, como les comentaba al principio de esta unidad, creo que uno de los beneficios más importantes de la comunicación en la empresa y creo que en cualquier contexto, en la familia, con la pareja, con sus amigos, ¿no? Es la comunicación. Entonces, cuando hablamos de una crisis en un contexto empresarial, que bueno, puede ser esta parte de la especulación por el trabajo o por el empleo, o el no saber si algún día voy a mejorar de puesto, si algún día me puedan promover, o la entrada de un nuevo socio a la empresa, en donde este socio sea que maneje un idioma diferente, lo que pasó, por ejemplo, con Heineken, antes Cuauhtémoc Moctezuma. Pues bueno, cuando la adquirió la empresa alemana, pues muchos de los colaboradores
pensaron, ¿no? Pensaron que evidentemente iba a haber despidos o que los procesos iban a necesitar un cambio completo o radical de cómo se venían manejando, porque es otra cultura, digo, la europea es muy diferente a la latina, entonces desde ahí, ¿no? Entonces ahí había que utilizar, esa era una crisis, había que informarles, tranquilizarlos, comunicar cómo iba a rediseñarse los procesos, qué procesos sí se iban a rediseñar, cuáles no. Entonces, ese tipo de ejemplos, ¿no? Pues aquí es cuando hay que utilizar la comunicación para generar esta tranquilidad, ¿no? Esta armonía que cualquier ambiente organizacional en cualquier empresa es medular, es necesario, ¿sí? La gestión de la reputación corporativa. Alguna vez tuve una maestra que me decía, Moni, sabes que la reputación lo es todo, ¿no? Y si bien no es todo, sí es algo muy importante para prevalecer en el negocio que nosotros estemos o que queramos prevalecer, ¿no? Eh, es muy importante hacer conciencia que una empresa es una entidad que convive con otras empresas, la competencia, con entidades que la dirigen, ¿no? Externas o internas, hablando de las externas, pues el gobierno, ¿no? Sociales también. Entonces, a lo que quiero llegar es que no estamos solos en el mundo y dependemos de lo que una de los aspectos que son la base del éxito de una empresa es lo que piensan los demás de tu empresa, ¿no? De ahí que muchas empresas pues difundan su preocupación por el medio ambiente, por otros seres vivos, eh, por cambios sociales, como es la inclusión, por ejemplo, ¿no? Y no estoy hablando únicamente del aspecto de género, sino también de personas con capacidades, con competencias distintas, ¿no? En donde también pueden ser parte importante de una empresa. O sea, ese tipo de acciones que muchas empresas ahora están eh, utilizando, están adoptando y que además las están difundiendo, las están comunicando, están abonando, ¿no? O restando en el mal uso de esta comunicación a la reputación de la empresa. Entonces, hay que concebir a la comunicación empresarial como una herramienta que sea benéfica para tu reputación, ¿no? No al revés. Entonces, de ahí también la invitación a que administren correctamente las redes sociales en la empresa, que se apoyen en profesionales de esta función, si es que ustedes no lo manejan correctamente. Bueno, hay profesionales que se dedican a administrar las redes sociales, a administrar las páginas o los sitios web de las empresas, justamente para cuidar mucho la reputación que a través de esas herramientas de comunicación se pueda generar entre su público meta, ¿no? Entonces, es bien importante, es muy delicado este factor de la reputación corporativa y de cómo la podemos eh, mejorar o afectar con la comunicación. La comunicación y el liderazgo. Bueno, pues yo creo que un líder también es la persona que se comunica correctamente, ¿no? El que sabe, volviendo a la parte de asertividad y empatía, el que sabe ser asertivo y empático con sus similares o con sus prójimos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el líder es el que sabrá comunicarse y alcanzar el objetivo que plantea, independientemente de quién es su público, si son sus colaboradores o subalternos o sus similares o si son sus superiores, ¿no? O líderes. Entonces, aquí lo importante es la capacidad de ganarse un respeto, ganarse, no imponer un respeto, con la inspiración que a través del ejemplo genera entre sus demás eh, como les decía, prójimo, ¿no? Que sea ese prójimo, subalterno, colaborador, compañero, superior, o sea, esa capacidad de inspirar te permite comunicarte
asertiva y empáticamente y alcanzar el objetivo que todos planteamos, no únicamente el líder. La comunicación también obedece a un aspecto que debemos cuidar, como es la interculturalidad, considerando pues que el lenguaje puede ser diferente y que la cultura, el estilo de vida varía, y más si por ejemplo es una empresa que pues exporta o tiene prácticas internacionales en donde también, si de por sí el proceso comunicacional puede ser, disculpen un momento, voy a ponerle pausa a esto. Una disculpa, es que ya saben que en esto del trabajo, pues hay que estar siempre comunicados. Mm, una disculpa, de verdad, pero es que si no estamos comunicados, podemos generar conflictos y crisis, ¿no? Entonces, regresando a la parte de interculturalidad que les estaba yo comentando, pues si de por sí a veces es complicado comunicarnos de nuestro idioma, en nuestra cultura, conociendo que si con el que me voy a comunicar o con los que me voy a comunicar, pues son de mi mismo país, ¿no? Pues más o menos las mismas prácticas, las mismas hábitos. Por ejemplo, yo les puedo compartir que hay empresas tipo Procter, Unilever, este, Nor, ¿no? Es, manejan diferentes dietas dentro de la cafetería para los colaboradores que son de diferentes países, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no todos comen pollo, ¿no? O no todos comen, evidentemente, pues la carne, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, los condimentos, pues no son los mismos. Ajá. Ya saben que en México, pues nos encanta el picante. En ciertos países de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, ¿no? Chile, pues sí comen picante, pero no de la misma forma que nosotros, ¿no? Entonces, esas empresas que les comento, pues tienen una dieta muy variada en las cafeterías. Hay como tipo buffet, entonces pueden ustedes elegir el platillo que más se adecue a la cultura, ¿no? De los colaboradores. Entonces, esa también es una forma de comunicación, es una forma de decirle a los colaboradores de otros países, me preocupas, ¿no? O sea, yo entiendo que tú no eres igual que aquí, en donde estás, ¿no? Y que pues a lo mejor puedes ser alérgico a algún elemento, algún ingrediente y entonces te cuido, ¿no? Entonces, también el hecho de que, por ejemplo, si ustedes hacen negocios, perdón, otras personas de diferentes países, pues hay protocolos distintos de negocio, por ejemplo, en Oriente, en Japón, en China, Corea, pues no son tan cercanos físicamente, ¿no? Entonces, simplemente el estrecharles la mano no lo ven adecuado, entonces habrá que investigar cuál es la forma más efectiva o apropiada de hacer negocios con personas de diferentes países, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación intercultural y también incluso en nuestro país hay diferentes culturas, sí, hay diferentes prácticas laborales, horarios, a lo mejor, ¿no? Que tendremos que conocer para generar una comunicación más efectiva. Las tendencias en comunicación empresarial, bueno, como todo proceso, está en constante evolución. De entrada, a través de la digitalización, pues ya no es necesario estar físicamente presentes en el trabajo. Podemos tener reuniones a distancia a través de estas herramientas como lo es Zoom, por ejemplo, o incluso la realidad virtual, en donde hay reuniones con hologramas de los líderes o de los
gerentes que pueden establecer una comunicación más clara con personas de la empresa que están a la distancia. Entonces, son estrategias que ahora ocupamos y que incluso nos hacen más fácil estar comunicados, pero también si no las utilizamos adecuadamente, ¿no? Pues pueden, en lugar de acercarnos más a las personas, alejarnos más de esta parte de, recordemos las palabritas, empatía y asertividad, ¿sí? Por eso también es importante, y aquí qué bueno que se viene a colación, hacer uso correcto de la inteligencia artificial, ¿no? Apenas escuché una noticia que uno de los logaritmos de inteligencia artificial creó una simulación de una plática con Paco Stanley, ¿no? Que ya tiene años de muerto, pero que el usuario o la persona que haga uso de esta herramienta puede platicar con él y preguntarle cosas de tipo el oráculo de Delfos, ¿no? Sobre el futuro y sobre ciertas cuestiones de comunicación, de medios y esa onda, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor sí te puede solucionar la inteligencia artificial y estas herramientas digitales ciertas cuestiones por tiempo, porque tardaría más hacerlo de la forma tradicional, pero recuerden siempre la cercanía que la comunicación persona a persona o persona a personas o personas y personas genera y esta cercanía también, esta intimidad, ¿no? Con las personas, el beneficio tan grande que puede causar incluso a un negocio, ¿ok? Las métricas y evaluación de la comunicación, bueno, eh, recuerden siempre, o la mayoría de las veces, cuando les sea posible, verificar que lo que comunican sea lo que realmente quieren ustedes pretender o querían alcanzar con esta comunicación. O sea, porque si no se generan los malos entendidos y los malos entendidos generan crisis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre es importante repito, el medir si el mensaje que se envía es el que queremos enviar, ¿no? Sobre todo porque pues constantemente estamos trabajando con diferentes generaciones, ¿no? Diferentes contextos de trabajo o de vida. Ahorita que hablamos de la interculturalidad, también la parte de la generación está dentro de la cultura organizacional. Entonces, pueden ustedes estar trabajando con personas mucho más grandes o más jóvenes, ¿no? Entonces, pues son contextos de vida distintos, ¿no? Que sí o sí afectan o influyen en los procesos laborales. La ética, nunca dejar la ética y responsabilidad de la comunicación, ¿no? La comunicación que nosotros manejemos. Entonces, la ética implica siempre estar o comunicarnos con principios, el estar conscientes de las diferencias que hay entre todos y de que estas diferencias también ameritan considerar derechos, considerar obligaciones, considerar transparencia, que ya habíamos hablado de ella en esta presentación, de la empatía, de la sensibilidad con el otro, con los otros. Entonces, pues como lo decían las abuelitas antes, ¿no? O sea, antes de hablar, piensa. Y hablar significa no solamente oralmente, sino de forma escrita, de saber qué publicar en las redes también es importante. Entonces, eso también, la privacidad de la información, el manejo de los datos con los socios, con los clientes, todos estos aspectos deben estar considerados en la ética, ¿sí? Planear, ¿no? Que bueno, tiene un poquito que ver o un muchito que ver con esta parte de pensar antes de hablar o prever, planear, considerar cuestiones como pues los recursos, los tiempos, las personas dentro de un proceso de negocio para que sepamos administrar la comunicación de forma efectiva y también siempre verificando que esta administración sea la que alcanzará el objetivo planteado en la empresa. Hay que alinear la comunicación con los objetivos, no por querer vender todo el tiempo o querer ganar una cuenta de negocio, pues vamos a olvidar la forma de comunicarnos o el utilizar una comunicación que no sea adecuada. Hay muchos negocios que se pierden por hacer uso excesivo de las herramientas digitales, en donde
con una sola reunión persona a persona, se pudo haber concretado un negocio, ¿no? En lugar de miles de correos o sesiones digitales. Entonces, por ejemplo, en algunas otras escuelas que son igual de tecnológicas como es el UM y demás instituciones acostumbradas a la virtualidad, están fomentando también el no olvidarse de la cercanía que les mencionaba y de que a veces esta cercanía soluciona de una sola vez muchas crisis o malos entendidos que hacer excesivo uso de esta parte de la digitalización, ¿no? Entonces hay que, como en todo hay un balance, debe de haber un equilibrio, ¿no? Son herramientas, no son sustitutos de la comunicación. Bueno, y aquí nada más para reforzar esta idea, pues hay que utilizar estrategias de comunicación digital que sean acordes con la evolución del mercado, de las generaciones, de los objetivos organizacionales, de la búsqueda de más información complementaria y sobre todo información que sea útil, ¿no? No paja o información que lejos de acelerar los procesos de negocio, los ralentice. La comunicación interna también es muy importante y yo creo que, bueno, está más que vivida entre ustedes, cómo se relacionan con sus compañeros, con sus superiores, con sus subalternos, con los clientes, ¿no? Con los socios, con los proveedores, etcétera. Eh, hay que, hay que elegir la comunicación o la información que vamos a comunicar, que sea información relevante para las personas o áreas que en ese momento requieran ese tipo de información, que sea información transmitida con las correctas herramientas de comunicación, ¿sí? Todavía hay personas, por ejemplo, en el sector gubernamental o público, que se siguen comunicando con memos, ¿no? O con correos electrónicos, ajá, que evidentemente no están todavía de la mano con esta parte de la realidad virtual o la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues habrá que respetarlos si es que pues son parte importante, que todos son parte importante, pero bueno, también hay que ser conscientes que hay clientes, hay socios de negocio que pues tal vez en ese momento no es tan importante o tan necesario que se consideren, sino que pues, en un futuro pues, los podremos considerar. Por ejemplo, para esta parte del cabildeo que les decía, pues a lo mejor hay una empresa que en este momento no es necesario que esté bien con el presidente municipal de tal lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque está funcionando bastante bien con los líderes y con los elementos o los socios con los que está alcanzando sus objetivos empresariales. La comunicación externa, que es la cuidada con estas personitas o estas áreas de relaciones públicas, por favor, sepan elegir correctamente a las personas que se van a encargar de hablar por ustedes, ¿no? Ante una situación positiva o negativa. ¿Qué es eso? En palabras menos, palabras más, lo que hace un publirelacionista. Es el que se encarga de la imagen, de la reputación, ya vimos el lado de la reputación, que tiene una entidad, sea 3 personas o 500 personas, ¿no? Ante diferentes públicos, públicos privados o públicos, valga la redundancia. Ay, disculpen. Bueno, estas son las fuentes de información que se consultaron para esta presentación. Yo espero que les haya interesado, les haya sido de utilidad todo lo que platicamos hoy y nos estamos viendo en la próxima unidad. No olviden revisar la cápsula sobre cabildeo. Bonito día, noche o lo que sea. Adiós.